Esto es Evolución de la Iglesia de Cristo, que nació para personas extraordinarias como cada uno de ustedes. Bueno, la enseñanza. La enseñanza hoy se llama nadie. Así, nadie. Nadie. ¿Cómo se llama la enseñanza? Nadie. Según el diccionario de la Real Academia, nadie es ninguna persona. Por ejemplo, no veo a nadie. No había nadie en la sala. Otro concepto que da la Real Academia es persona insignificante, sin importancia ni relevancia. Y desde ya la cosa se va a poner buena, porque levante la mano cuánto de aquí se han sentido un don nadie. ¿Cuánto lo han hecho ver como don nadie? El que no se haya sentido así es porque, wow. Empezando por los padres. Muchos padres han marcado la vida de muchísimos hijos que aún estando viejos se sienten como nadie. ¿Por qué? Porque fueron personas insignificantes, no por ellos, sino que lo empujaron a ellos. Aquellos que pasamos por escuelas, liceos públicos y privados también, eso no se salva. Lo que los más salvajitos, ¿sí o no? Lo podemos ver en las escuelas públicas, y ahí eso es terrible. Si tú no andas según el sistema, aquí te etiquetan de nadie, ¿no? Vamos a hacer algo, no, a este no. No, fuera de aquí. ¿Sí están conmigo? Ejemplo que da el diccionario es: tú no eres nadie aquí, no es más que un don nadie. Otro concepto que da el diccionario es no ser nadie. El diccionario es una cosa seria, ¿verdad? Tenerse una persona en poco consideración. Dios mío. Cuando mamá o papá llaman al hermano y dicen: ven acá, ¿qué te opina de esto? Y tú estás al lado, tú dices: bueno, yo opino, a ti no te estoy preguntando, cállese la boca, le estoy preguntando a él. ¿Verá que nos ametrallan el corazón? ¿Sí o no? ¿Ah? Ok. Y wow, eso es tremendo. Eso es tremendo cuando esta palabra llegan y nos ametrallan. Nos sentimos muy mal, y si no tenemos las herramientas podemos llegar a viejo y tener lo que mi pastor decía, una yuca en el corazón. Una yuquita ahí que vamos a estar peleando por mucho tiempo. Otra de las definiciones es tener una persona, una característica que la distinguen de otro, por lo general de forma negativa. No es nadie tu amigo porque usa el pelo largo, porque tiene tatuaje, porque no estudió. En esta sociedad donde vivimos, fácilmente podemos conseguir a un nadie o a un don nadie, porque esta sociedad está determinada después de la caída de Adán a destruir. Tanto es así que nosotros, sin querer como padres, le hacemos sentir a nuestros hijos que son unos don. ¿A dónde está la iglesia? Don nadie, ¿verdad que sí? Levanta el dedo gordo del pie que dijo: sé igual que tu hermano, sé igual que tu hermana. ¿Sí están allí? ¿Sí? Escuchen, estas son cosas que se han pasado de generación en generación y que están malas y que nosotros debemos procurar solucionar, porque esto me talla los corazones de las personas, especialmente de nuestros seres queridos. Por algo Jesús dijo, ¿verdad? Los trancazos mayores van a venir de la familia. Las mayores pruebas van a venir de los seres que más anhelamos. ¿Alguna vez se ha sentido desanimado y desalentado cuando su vida espiritual y testimonio sufren a causa del pecado o del fracaso personal?
tendemos a pensar que somos unos don nadie. Ahora cuando llegamos acá a la iglesia, llegamos a la iglesia y pecamos. Y cuando pecamos, Satanás aprovecha la ocasión para hacernos sentir eso que por mucho tiempo quizás veníamos arrastrando. ¿Sí están conmigo? ¿Sí? ¿Cuánto ha pecado después de aceptar a Jesús? Y ha sentido el redarguido así que el Espíritu Santo trae ¡ay! Terrible. Yo le conté en una ocasión, y se lo voy a contar, mi problema era de la fornicación, y ya yo había leído en la Biblia, el Espíritu Santo ya me había hecho entender que la fornicación estaba mal, y yo me fui a un hotel con una muchacha, porque la carne todavía me dominaba, pero estando en el hotel, yo sentí que el Espíritu Santo estaba al lado, y yo, ay Dios mío, la muchacha, ¿qué te pasa? Y yo, nada, y no te pasa, y yo, está ahí. Sentía eso, y cuando pecamos, ahí donde Satanás viene y nos susurra, no te congregues, no ores, porque vuelve otra vez este sentir de don nadie. Pero escuche, la Biblia dice que tenemos un Padre de oportunidad. No le estoy hablando a que peque, ¿sí? Sino quiero referirme a esa situación que nos llevan a sentir que somos personas sin valor. Aún después de aceptar a Jesucristo, nosotros peleamos con esta situación de sentirnos que somos nadie. Llegamos a la iglesia y creemos que somos nadie. Lo podemos ver en los discipulados. Podemos ver en muchas personas que no van a un discipulado porque dicen, es que yo no sé leer. Para Dios no le importa que tú no sepas leer. Para Dios lo que le importa, según la Biblia, es tu corazón. Es decir, tu disposición. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres realmente de Él? Hay muchas personas que se intimidan porque alguien se para acá y empieza a orar. Y la gente, mi hermano, te toca orar. No, yo no sé orar. Aún en la iglesia se siente esta circunstancia. En la iglesia donde yo vengo, era muy distinta esto en cuanto a estructura. Estábamos en un lugar cerrado, pero allí la vestimenta era diferente. Mi esposa cuenta, y a mí me chocó eso en un principio, pero yo iba para que me sanara y no le paré tanto, pero a ella sí le chocó. Cuando ella sale del trabajo, Dios la dirige a la iglesia, y cuando, ese fue un domingo, disculpa, venía de la casa, y cuando ella entra a la iglesia, que ve a la gente, y se vio ella, se vio a la gente, se vio ella, se empezó a sentir como una donada. ¿Sabe por qué? Porque todo el mundo andaba encorbatado, con una pinta bien chévere, y ella se fue relajada, en blue jean, más peinada, sin mi amor, así. Y hasta eso la iglesia ha perdido. Y hoy día se habla mucho de, hay que ser, antes era condescendiente, pero no empático, ¿no? Es la palabra que está ahorita de moda. Sí, la empatía. Y aún la iglesia no sabe cuánto daño le hace al nuevo creyente cuando viene. Y eso, wow, eso pega mucho. Es decir, que aún en la iglesia nosotros vamos a sentir sin valor. Tendamos a pensar más cuando conocemos al Señor y hay un rebalón, que somos personas sin valor. Eso será verdad. Escuche, eso es pura mentira. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de oportunidades, y hasta que moramos vamos a estar peleando con personas que te van a querer hacer sentir que eres una persona que no sirve, sin valor. Mateo capítulo 15, versículo 54 en adelante, el mismo Jesús experimentó esto. Escucha lo que dice. Llegó a su pueblo y comenzó a enseñar en la sinagoga. La gente estaba tan sorprendida que algunos decían, ¿dónde apareció este hombre ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? En otras palabras, y este don nadie, ¿por qué está haciendo eso? Eso fue lo que quiso decir esa gente, versión Darwin Bueno. Se lo vuelvo a decir, no sé qué está pasando hoy con mi lectura. Llegando a Jesús, verá, llegó a Jesús a su pueblo y comenzó a enseñar en la sinagoga.
La gente estaba tan sorprendida que algunos decían, ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿Cuántos creen aquí que pueden enseñarle a cualquier persona, no importa el estrato social, de que hay una mejor vida en Cristo Jesús? ¿Cuántos se creen capaces? ¿Saben que hay muchas personas que no se sienten capaces porque limpian en una oficina y Dios le está diciendo que le hable al jefe? Ay, pero si es el jefe, ¿cómo que le va a decir al jefe? Que en Cristo Jesús hay solución para su matrimonio, para su pareja, para el cáncer, para todas esas cosas. ¿Dónde aprendió todas esas cosas? La gran mayoría de personas, cuando tienen un poquitito de inteligencia, le expliqué esto de qué es inteligencia y sabiduría. La inteligencia mayormente pone los otros por el piso. ¿Qué vas a saber tú si tú no vas a una universidad? Son cosas que nos vienen y nos dicen y nos hacen sentir don. Y sigue esta persona hablando a Jesús. Y la segunda pregunta fue que dijeron, ¿cómo puede ser esos milagros? Y aquí nos metemos literalmente en el mundo espiritual. Satanás siempre le gusta sacar el pasado al presente. ¿Sí? Pero mira, ese era el que se drogaba, ese era el que andaba con la pistola, esa era la prostituta, este era el infiel. Ahora, y que evangélico. Y que orándole a la gente, pero cuando se le endemonia el hijo, el esposo, alguien va y te toca en la puerta. Pero en el momento no creen, así como Jesús. ¿Y quién es este para qué? Para que esté haciendo milagros ahora. Nuevamente le volvieron a llamar a Jesús don nadie. Otros decían, pero si es Jesús el hijo de José, el carpintero, su madre es María y sus hermanos son Santiago, José, Simón y Judas. Sus hermanas aún viven aquí. ¿Cómo es que Jesús sabe tanto y puede hacer estos milagros? Nuevamente le volvieron a decir, Jesús, tú no eres nadie. Nosotros hasta hace rato te veíamos ahí porque Jesús duró 30 años como un hombre normal, sencillo. Su papá trabajaba en la carpintería y después dejó la carpintería a él, y él era el que hacía estas cosas que tengo yo aquí, y la gente lo conocía como eso. Pero resulta que llegó el momento de él predicar, de establecer el reino de Dios en la tierra, y cuando tú brillas, lamentablemente, en este sistema, te van a querer opacar. ¿Sí están conmigo? Sea como tú seas que brille. Si brillas en la finanza, ay, sí. Si brillas en el matrimonio, tú vas a ver que le van a montar cacho. Si brillas en lo espiritual, la gente dice, ya tú vas a ver, en un mes, este se va a salir. Porque la gente apuesta que nosotros no servimos, pero para Dios es distinto. Dice el 57, pero ninguno de ellos que estaban allí, quiso aceptar la enseñanza de Jesús. ¿Por qué no quisieron aceptar la enseñanza de Jesús? Porque para ellos era un don nadie. Para ellos, nada. Quizás para muchos de los que pasan allí, por aquí, me conocen, igualmente soy yo. En su casa también a usted le va a pasar eso. Con muchos amigos le va a pasar eso. Usted le va a presentar la solución a su problema y su amigo le va a decir, yo no quiero. Pero escuche, lo bueno de todo esto es que la verdad siempre prevalece. Y aunque no te crean hoy, la palabra de Dios se va a manifestar. Amén. Papá Dios nos enseña en la Biblia que Él es experto en utilizar aquellos que le dicen y se creen don nadie. Otra vez le voy a hacer la pregunta, ¿cuántos se han creído o le han hecho creer don nadie? Usted, Dios tiene el sol puesto en ti, ¿sí? Aquella persona que dice, mira, yo no sirvo, yo no sirvo yo no sé hablar y yo no sirvo. La Biblia nos enseña, y le voy a dar unos ejemplos, aguántate un poquitico, que a Dios le encanta aquella persona que dicen, yo soy un don nadie. A mí me criaron fue para ser un burrito, ahí me criaron para ser obrero. Bueno, Dios
te trajo acá porque se va a glorificar en tu vida extraordinariamente. En la Biblia vemos a un hombre llamado Moisés. Moisés fue una persona que se crió en la alta alcurnia, pero como todos los que tienen dinero creen que tienen a Dios agarrado de la chiva, no creía en Dios, pero él había sido educado para creer en el Dios sobrenatural porque él lo educó a su mami. Y por 40 años vivió todo sin creer, hasta que Dios le puso al frente una situación que lo movió a la justicia. Y mató a un hombre y tuvo que salir corriendo de allí por 40 años. Escuche, el hombre que tenía todo ahora es un don nadie. Él pasa a ser un don nadie. Después de tener todo, estaba arreando ovejitas. Y cuando él entendió la situación, Dios se le apareció y le dijo, ya está preparado. ¿Cómo te sientes? Si usted dicen los científicos que es más fácil que nosotros que venimos de un barrio tengamos dinero y después otra vez volvamos al barrio que una persona que se haya criado en la riqueza que da al pobre. Nosotros, si Dios nos bendice financieramente, wow, nos lo vamos a disfrutar. Y si el dinero se va, nosotros sabemos cómo manejarnos en un barrio, ¿verdad que sí? Pero aquella persona que ha sido siempre rica y queda sin dinero, está frita, porque cuando llega la pobreza no sabe cómo moverse. Imagínense entonces la magnitud de los pensamientos de Moisés. Después de tenerlo todo, a no tener nada. ¿Cómo se sintió Moisés? Como un... Y ahí es cuando se le aparece Dios y le dice, Moisés, ven acá, ¿por qué? Porque te voy a utilizar. ¿Dónde están los dos nadie? Ahora sí está levantándolo. Así es que ahí es donde Dios se le aparece y dice, ven acá, don nadie, porque te voy a llevar a traer libertad a tu pueblo, a tu familia y todas esas cosas. El segundo personaje que conseguimos en la Biblia es David. David, el menor de los hijos de aquel hombre que se me olvidó. Llega Samuel con una palabra de Dios y le dice, búscame a tus hijos que Dios me mandó a ungir al rey que está entre tus hijos. Y dice que el papá de David trajo a todos, menos ¿a quién? Al don nadie. Recuérdese, el nadie significa que no existe. El papá de David nunca creyó que David iba a ser el rey. ¿Cuántos vienen con esa actitud? Nunca vas a triunfar en la vida. ¿Sí? Hay alguien aquí que oyeron eso, porque Dios tiene los ojos puestos en ti. No vas a llegar muy lejos. Te van a matar en la adolescencia. No te mataron porque Dios tiene un plan para ti. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Que Dios le dijo a Samuel, yo no veo como ven los hombres. Los hombres ven por la vista. Yo veo el corazón. Aquí falta uno. Y ahí es donde van a buscar el don nadie. Y cuando entra el don nadie, Dios le dice, a este es el que yo voy a utilizar. Y ya se sabe la historia de David. Ya se sabe la historia de David. Elías fue otro del de la Biblia. Dicen que habían matado a todos los profetas y no habían tocado a Elías. ¿Por qué? Betsabé quería que Elías era un don nadie, y resulta que Dios se le apareció al don nadie y le dijo, anda y rétalo. Y cuando él va y reta a los brujos, a las cosas, ¿qué hicieron ellos? Claro que sí, ese lo vamos a destruir como destruimos a los otros. Y resulta que Dios escuchó a Elías, y Elías, el don nadie, destruyó a toda esta persona. Dios es especialista en utilizar a personas que no creen que lo van a lograr. Otro que le traigo son los discípulos de Jesús. Vente, dale, ayúdame. Muchas personas, cuando escuchan hablar de Pablo, cuando escuchan hablar de Juan, la gente se asombra. ¡Wow! ¿Viste los discípulos de Jesús? Don Pablo, San Pablo. La iglesia le ha dado una característica muy resaltante porque fueron utilizados por Dios. Pero cuando nosotros vamos al libro de los Hechos,
a los evangelios, vemos que estos hombres eran personas como tú y como yo, con defectos terribles, con problemas terribles. Pero Dios lo escogió a ellos para hacer cosas que se quedaran en el tiempo, que hasta hoy día bendice. Airados, personas envidiosas, eran los que estaban allí con Jesús. Estafadores, ladrones, personas que la gente la habían etiquetado como nada. Ese lo van a matar porque se pasa robando desde niño. Y resulta que Dios le atrae esto don nadie. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se va a mostrar cuando no hay nada posible. El ser humano es un yoísta de profesión. Yo trabajo y yo como. Mi casa la cuido yo. La salud la cuido yo. ¿Te imaginas que sin Jesús Dios te utilizara para hacer milagros? ¿Cómo fueras tú? Nah, ahora no pisara el piso. Ni yo tampoco. Porque somos yoístas. Aquí es donde Dios se especialista en agarrar a estas personas que no se creen nada para hacerle ver a aquellos que saben mucho de que el que sabe es Él, el que tiene el control es Él, el que puede todo es Él. 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 en adelante, allí usted lo va a encontrar. Pues lo vive preciado Dios agarró para avergonzar a los sabios. Es decir, no importa que tú no sepas hablar y te quedes con el permiso de Antonio, que lo tuvimos aquí. Moisés era tartamudo y a Dios no le importó que tartamudeara. Él dijo, ¿quién es el que da la voz? ¿Quién es el que da los sonidos? No soy yo, Moisés. Y se le puso bravo. Búsquelo allí en Génesis capítulo 3, Éxodo capítulo 3. Y Dios se le puso bravo porque Moisés quería quedarse hundido en él don nadie. Yo soy, no, yo no puedo hablar. Y Dios le dijo, tú vas a hablar. Muchas veces nos hemos sentido así en el liceo. ¿Quién va a hablar? Y todo el mundo apuntaba al que mejor hablaba. Y aquí está uno que no hablaba mucho en el liceo ni la cosa. Dios no tiene en la lupa para bendición. Y si estamos en la iglesia de Dios, Él te ha traído aquí para tú ser extraordinario, para hacer cosas que van a marcar tu generación, la generación de las familias que están a tu lado. Dios tiene algo especial, la cuestión es que tú te lo creas. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Queridos hermanos, quiero que sepan acerca de la capacidad que da el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben esto? Que el Espíritu Santo da una capacidad extraordinaria. ¿Sí saben esto? ¡Qué bueno! ¿Cuántos aceptaron a Jesús? ¿Se aceptaron a Jesús? Los que no aceptaron a Jesús, por favor, oigan, Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Quiero esas capacidades. El pastor no lo ha dicho, pero quiero esas capacidades. Porque sé que me van a ayudar a cumplir mi plan en la tierra. Dice el versículo 2. Cuando ustedes aún no habían creído en Cristo, cometían el error de adorar a ídolos que ni siquiera podía hablar. Solo quienes son quienes son guiados por el Espíritu Santo reconocen que Jesús es el Señor. Por eso, quiero que entiendan que ninguna persona puede maldecir a Jesús si es guiado por el Espíritu Santo. Los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas vienen de un mismo espíritu. Se puede servir al Señor de distinta manera, pero todos sirven al mismo Señor. Se puede realizar distintas actividades, pero es el mismo Dios quien da a cada uno la habilidad de hacerla. Dios nos enseña que cuando el Espíritu nos da alguna capacidad especial,
nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. Dios siempre nos da algo para nosotros multiplicarlo. ¿Están conmigo? Dios siempre te da algo para tú multiplicarlo. Dios no te va a dar algo para que se quede contigo. Aquellos que están orando por la finanza y no ha llegado, corrige tu corazón. Porque quizás tu corazón está en ti. Y no han pensado que Dios quiere bendecirte para que tú puedas bendecir a otros. El versículo 8 dice, y a alguno el Espíritu le da la capacidad de hablar con sabiduría. Me encanta esto porque he visto muchas personas salir de la calle, salir de agarrar basura en la calle, que pues Dios lo toca, y cuando estas personas empiezan a hablar, no importa que esté al frente, esta persona no le da pena, y empiezan a hablar sabiduría impresionante. Si usted no me cree, hay un hombre en Colombia llamado el Loco Vitrina. Vaya y búsquelo para que vea cómo Dios ha utilizado a este hombre cuando el Espíritu Santo vino a su vida, y la manera como él empezó a hablarle a las personas que estaban con Pablo Escobar y todas esas cosas. Era una sabiduría tal que Dios le dio a este hombre que pudo más que Pablo Escobar, y empezó a convencer a las personas que estaban en los carteles para que dejaran las armas y le sirvieran a Dios. A otro le da la capacidad de hablar con mucho conocimiento, y a otro le da una gran confianza en Dios, y a otro le da el poder de sanar a los enfermos. Algunos reciben el poder de hacer milagros y otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios. Uno tiene la capacidad de reconocer el Espíritu de Dios y de descubrir a los espíritus falsos. Algunos pueden hablar en idioma desconocido y otros pueden entender lo que se dice en otro idioma. Pero el Espíritu es el mismo el que hace todo esto y el que decide qué capacidad darle a cada uno. Todos son necesarios e importantes en la iglesia. Todos son necesarios e importantes. ¿Cuántos se creen nada en la iglesia? Levante su manito. Escuchen, aquí tenemos una iglesia de servicio. Aquí todo el mundo está presto para servir a Dios. Yo no sé con qué intención tú viniste acá. Viniste a buscar a Dios, lo encontraste. Ahora Dios te dice, quiero utilizarte. Pero es que yo no sirvo para nada. Y Dios hoy te dice, ¿cómo que no sirve para nada? Si aceptaste a Jesús, yo te di mi espíritu y mi espíritu capacita para servir a los demás. No hay nada que tú le digas ahora a Dios que no puedes hacer, porque si el Espíritu Santo habita en ti, tú fuiste ahora capacitado por el Espíritu Santo para su iglesia. Dice, todos somos necesarios e importantes. Todo, de mi persona que predico hasta la que están allá arriba anotando. Los niños son importantes. El que toca, sí, las pastoras, ustedes que vienen a escuchar, para Dios son importantes. La pregunta es, ¿por qué entonces no creemos don nadie? Si para Dios nosotros somos importantes. ¿Sabía por qué? Porque no estamos sumergidos en la visión de Dios. Iglesia, no podemos coquetear con Dios, no podemos coquetear con la iglesia. La Biblia no habla de que tú tienes que venir y sentarte allí, no más. La Biblia habla de que tú tienes que sentarte e inmiscuirte en la visión de Dios. Llegaste, tengo este problema, ayúdame, Dios me sana, y después preguntar, ¿qué debo hacer? Cuénteme qué más debo hacer. ¿Qué dijo Jesús que debo hacer? Ahí es donde Dios dice, me llegó el que voy a utilizar. Venimos de generaciones de personas don nadie, metidos en congregaciones. Venimos de una cultura que íbamos a la iglesia, y nos fuimos. ¿Y qué nos quedó? Nada. La iglesia de Jesús no es esa. La iglesia de Jesús es aquella
que capacita a la persona para hacer el bien al prójimo. Esta iglesia es llamada para que todo el que llegue aquí se capacite, porque para Dios Él es necesario e importante. Si usted se siente uno de esos, dése un fuerte aplauso. Fuerte, fuerte, fuerte. La iglesia, ok. La iglesia de Cristo es como el cuerpo humano. Está compuesta de distintas partes, pero es un solo cuerpo. Entre nosotros, unos son judíos, otros no lo son. Algunos son esclavos y otros son personas libres. Es decir, por ejemplo, ¿sí? Unos estudiaron y otros no estudiaron. Algunos son esclavos y otros son personas libres. Pero todos fuimos bautizados en el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. Es decir, Dios capacita tanto el que fue a una universidad como el que no lo fue. ¿Están conmigo? Sí, aquí adentro todos somos iguales para con Dios. Y si tiene un corazón presto, ay, ay, ay. A cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo espíritu. El cuerpo no está formado por una sola parte, sino por muchas. Para que esta iglesia pueda correr, ¿qué se necesita? Que todos utilicemos nuestra capacidad que Dios nos dio. No solamente un grupo. Y aquí es donde la prédica quizás empieza a colocarse un poquitico. Papá, ayúdame un poquitico. ¿Sí? Porque hay muchas personas que no han entendido de que no es venir a sentarse, es venir a prepararse para dar, es venir a buscar a Dios, no es venir a sentarse a escuchar, es venir, prepararse y tú das lo que recibiste, no importando tu pasado, porque a Dios no le interesa. Dios te capacita, Dios te capacita, ¿sí? ¿Puedes entenderlo? Voy a saltarme un poquitico. Versículo 24. Usted va a leer los otros versículos en su casa. En cambio, con la parte que mostramos, somos tan cuidadosa. Y es que Dios hizo el cuerpo de modo que le demos más importancia a la parte que consideramos menos, con menos valor. Es decir, lo que dicen, yo no necesito, yo soy un don nadie. Dios para ello tiene algo especial. Aguántese un momentico, ahí que voy a terminar rapidito. Richard Montañez es una persona que le sacaron una película en estos días y anda por ahí en Netflix. Me dijo, pastor, ve la película que está súper buena. Y yo le digo, bueno, yo voy a ver la película. Richard Montañez hoy día se le conoce como un hombre exitoso, empresario, pero también se le conoce como un hombre que hizo el Flamingo de Chito. Escuche, este hombre era un delincuente. Este hombre llegó a Chito a ser conserje, es decir, a limpiar. Pero estando allí, Dios se le apareció a la esposa por medio de los suegros. Él empezó a creer en Dios y empezó a buscar a Dios. Este hombre, siendo un inconforme, empezó a buscar a Dios y Dios le dio la capacidad para no hacer lo que hizo los ingenieros, hizo lo que no hicieron los químicos y creó el chito picante. El Espíritu Santo da la capacidad, iglesia, si lo buscamos. Si buscamos a Jesús. Si Dios lo hizo con Richard Montañez, ¿cómo no lo va a hacer contigo? Termino con esto. Solo vas a descubrir lo que puedes hacer cuando acciones. ¿Estás conmigo? Solo vas a descubrir lo que puedes hacer cuando acciones. Acciona lo que Dios te está enviando y vas a ver un Dios moverse en tu vida.